Hola, bienvenidos, queridos Radio Escuchas. Estamos nuevamente aquí en su programa DAT, Duelo, Aceptación y Trascendencia. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante en la cual pues en algún momento lo hemos vivido, que es el sentirnos culpables o no. ¿Qué podemos trabajar en este tema? Y para ello pues nos acompañan como siempre. Buenas tardes, buenos días o buenas noches donde se encuentren. Mi nombre es Chuy del Valle Soto y aquí estamos listos y dispuestos para compartir. Mi nombre es Beatriz Hilsberg, con mucho amor y mucho respeto. Estamos aquí para acompañarlos. Gracias, Chuy, gracias Beatriz. Y les recuerdo que tenemos nuestro teléfono en más 52-775-194-8805. Siéntanse en la libertad de mandarnos sus comentarios y sus dudas también acerca de los temas, no solamente del día de hoy, sino de todos los programas que han pasado antes. Y pues vamos a comenzar con este tema de la culpa. ¿Cómo es que funciona esta culpa, este sentimiento? ¿Qué nos hace sentir así? Chuy. Gracias. Bueno, algo importante es sentar las bases sobre por qué vamos a hablar de la culpa o para qué hablar de la culpa. Estamos en trabajar el duelo, la aceptación y la trascendencia, que es el nombre de nuestro programa, que es DAT. Entonces hablamos de cómo como seres humanos, cuando algo pasa, que es una situación adversa en nuestra vida, hablamos justamente del duelo como tal, pero no necesariamente por la pérdida de una persona, por una separación o por lo que quiera, que estamos perdiendo algo. Estar en duelo, entrar en duelo es porque estamos perdiendo algo. Entonces, esa sensación de ser culpables nos lleva a ser responsables y eso es lo que nunca queremos aceptar. La culpa regularmente todos buscamos que alguien más sea el culpable, pero regularmente no aceptamos que es una responsabilidad propia en la parte que nos toca. Si hablamos, yo siempre digo que si podemos más, si podemos lo más, entonces podemos lo menos. Si nos vamos a una pérdida de un ser querido, muchas personas dicen, es que si para que lo interné, mejor no lo hubiera internado, mejor no lo hubiera llevado, fue mi culpa porque yo dije que con este doctor no, fue mi culpa porque lo atendieron diferente como yo hubiera querido, o no lo hubiera llevado al doctor y se hubiera quedado en la casa. Y así como eso pasan muchas cosas. Yo recuerdo en uno de los grupos de tanatología que tenemos, una de las personas que llegó estaba muy angustiada porque se sentía muy culpable de que su esposo había fallecido de un infarto porque ella no lo pudo llevar a tiempo al hospital. Entonces decimos, a ver, ¿te diste cuenta? ¿Sabías? Tú eres médico, tú eres de los primeros auxilios, ¿a qué te dedicas? O sea, básicamente es a abrir la conciencia y decir, esa era tu responsabilidad en el sentido que tú fueras la responsable directa de estarlo atendiendo, de estarlo reanimando, tenías el carrito de reanimación, o sea, tenías los elementos para poderlo hacer. Y es cuando en la mirada empieza a cambiar el dejar de sentirnos esa culpa tan tremenda de que lo que pasó fue porque yo no hice las cosas que tendría que haber hecho, ¿no? Y si las hacemos de todas maneras nos sentimos culpables porque no las hubiera hecho, mejor hubiera dejado. Y el hubiera sabemos que no existe. El hubiera es nada más como si fueran como las computadoras, las memorias virtuales. No existe porque no podemos modificar el pasado. Eso es lo que aporto de inicio. Beatriz. Gracias. Sí, este es un tema tan humano, tan infinitamente humano, y hay tantos comediantes que a mí me han tocado ver que hablan de la culpa, o si vienes del cristianismo, una gran culpa, uno vive en culpa. Es una cultura de mucha culpa, pero si vas a casa de los hebreos, el comediante se desbarata de la risa porque ahí hay otra culpa que es muy grande. Y si cualquiera de las etnias, cualquiera de las distintas tradiciones, todos funcionan bastante en la culpa. Entonces la culpa, como todo sentimiento, como toda emoción primaria, para mí, yo trabajo las emociones como emociones primarias y siempre le busco la utilidad a la emoción, sea cual sea. Y a mí me gusta hablar de emociones neutras como el asco
y la sorpresa porque no están contaminadas. Entonces, si hablamos de que el asco te puede salvar la vida porque no te comes una comida podrida o no te metes en un sitio peligroso, y que la sorpresa como emoción básica te permite reaccionar. Es una bomba, es un fuego artificial. Entonces, la culpa como emoción primaria también tiene su servicio a la humanidad. Y como tiene tantas miradas, como hablaba Chuy, este es una mini ventanita de la culpa ante lo que no hice. Y si lo hice de verdad, y si lo cometí el error y le hice mucho daño, ¿ves? Entonces habría que caminar desde que inicia tu sentimiento de culpa, porque la culpa como emoción primaria funciona como todas las emociones, el dolor, la tristeza, la rabia, todo el mundo tiene su momento. Lo malo es que cuando nos quedamos pegados, a mí me ha tocado momentos en que me he sentido con mucha culpa por errores cometidos y estoy en obsesivo compulsivo, y era tan grande la compulsión del pensamiento repetitivo de la culpa, que era el sentirse en error, he cometido un error, que entonces opté por ponerme una bandita, una pulsera en la muñeca, y cada vez que tenía la idea me la pasaba de la otra mano, porque era casi, porque no pasaba ni 3 segundos y tenía que cambiármela. Fue tan intenso, gracias a Dios que nada más ha sido una sola vez, y fue por una intrascendencia. Fue que hice un trabajo para alguien y contesté una pregunta que no estaba bien porque asumí una cosa, o sea que ni siquiera yo era culpable, no fue que cometí un gran error. Y sin embargo, eso me produjo una sensación tan intensa que la tuve que trabajar bastante hasta que entonces se descontaminó. Porque ¿qué pasa para cerrar la idea? ¿Qué pasa con las emociones? Todas son útiles. El dolor, la tristeza, la rabia, todas son útiles, y la culpa también. Lo malo es que cuando se nos convierte en un disco rayado, que es obsesivo compulsivo, o se da y se da y se da y se da y se da, entonces ahí ya la biología se descompensa, porque esos químicos que generamos con estas emociones, si no son no son las hormonas de la felicidad, sino las hormonas del estrés, y como consecuencia entonces ya nos van decayendo, deprimiendo, cargando. Y el problema más grande de este tipo de culpa es que nos afecta nuestra biología de una forma bastante intensa. Entonces ahí el saber de qué me puede servir esta emoción propiamente, entonces aquí que la culpa fuera útil, para que sea útil, tienes que saber, ok, el servicio que me da es, tengo que reparar algo, tengo que acomodar algo, tengo que reposicionarme. Entonces ahí está la culpa como un amigo que me va a decir, ok, tienes que pedir perdón, tienes que corregir, tienes que pagar, tienes que hacer lo que sea reparador. Ahora, cuando eso se me desborda, entonces que tengo que reposicionarme y decir, un momentico, estoy fuera, esto está fuera de mí, y buscar ayuda de cualquiera de las miles de maneras, desde la tanatología hasta otras miles de técnicas que hay. Entonces, bueno, siento que esa es una idea que se completa. La emoción existe para dar un servicio y tiene su función reparadora. Y cuando está desbordada, entonces hay que corregirla con las técnicas necesarias. Así que te paso la palabra, Alex. Gracias, Beatriz. Pues voy a retomar esta parte de justamente la culpabilidad que está ahí, que se empieza a volver ese sentimiento recurrente y que efectivamente lo podemos tomar como amigo o como amiga, hablándole así como la culpa es que nos está diciendo algo, y que justamente es estar presente para indicarnos que hay algo que tenemos que hacer con respecto a alguien, con respecto a algo que nos está marcando, hey,
este sentimiento de culpabilidad, ¿para qué está? Y puede estar atrás de ese sentimiento de culpabilidad muchas cosas, tristeza, frustración, a lo mejor un poco de enojo, porque puede ser algo que yo pude haber hecho y que no hice, darnos cuenta que tuvimos la opción de hacer algo y no fue la decisión correcta. La culpa como que se basa más en todo aquello que pasó, en todo aquello que está en nuestra vivencia anterior. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿desde qué momento de nuestra vida empezamos a darnos cuenta que existía ese sentimiento de culpabilidad? ¿Quién nos hizo sentir así? Si la situación es real o no es real, porque a veces pensamos que tenemos la culpa y a lo mejor no es una culpa como tal, sino que alguien puede estarnos haciendo sentir culpables y tal vez no serlo. Y eso es parte de lo que tenemos que trabajar como personas, que tenemos que irnos dando ese valor a nosotros mismos como para determinar, ¿esta culpa realmente es mía o no lo es? ¿Qué voy a hacer con esto? Si es mía, entonces tendremos que afrontar las consecuencias de la misma y, como bien decía Beatriz, nos está moviendo hacia algo, hacia querer resarcir un daño, hacia querer actuar para que alguien se sienta mejor, porque ahora sí que esa acción que tuvimos ante cierto hecho a lo mejor no fue la correcta. Pero también podemos enfrentarnos con personas que ocurre algo, que no quieren hacerse responsables de sus acciones y que lo que van a tratar de hacer es decir, ah, no, yo no soy, fuiste tú. Ah, no, tú me dijiste que yo lo hiciera. Yo te pedí un consejo y seguí tu consejo y entonces si salió mal es tu culpa. Cuando en realidad tenemos que darnos cuenta que cada quien es libre de elegir. Cada quien es libre de decidir en su vida qué es lo que quiere o no quiere hacer. Y bueno, pues ahorita vamos a continuar con este tema de pues, por qué nos estamos sintiendo culpables y cuándo sí podemos evaluar que lo somos o no lo somos. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Les recuerdo que estamos en Duelo, Aceptación y Trascendencia, DAT, en su emisora preferida, Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Escríbanos sus preguntas a nuestro número, se los vuelvo a repetir, al más 52 775 194 8805. Y también le mandamos un saludo a Nina Esther, que siempre nos está acompañando. Gracias por estar aquí. Y no sé si tengan algo más que comentar al respecto. Chuy. Sí, yo nada más me quedo con algo en el tintero que se los comparto. Muchas veces cuando nos sentimos culpables por la pérdida de alguien es por no aceptar que ya no está. Pues en ese aceptar, negar que no están, en esa negación en la que entramos, entonces lo más fácil es decir, es que fue culpa muchas veces se asume la culpa propia de decir yo porque no hice esto, porque no hice lo otro, o empezamos a buscar culpables, pero es básicamente como una máscara que se pone para que no se acepte justamente que la persona fallecida ya no está con nosotros. Entonces, lo primero es parte de la negación y que nos lleva a buscar los culpables. Y eso nos lleva a muchas cosas, ¿no? A mucha reflexión. Este programa, esto de manejar la culpa es muy amplio. Solamente estamos dando como cosas en el tintero para que lo vayamos identificando, ¿no? Pero regresamos ahorita después del corte. Gracias. Regresamos. Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, y nos habíamos quedado en esta parte de que a veces esta culpa no la queremos asumir o nos cuesta trabajo asumirla y la delegamos o la lanzamos a otros. Y es que en realidad, pues no nos enseñan a manejar la culpa. Finalmente, la culpa ha funcionado a lo largo de la historia como una especie de control para que pasen o no pasen actitudes dentro de un cierto segmento de la sociedad o una cultura, y como que pues esta parte de decir, bueno, te voy a enseñar a manejar la culpa para que te beneficie, pues no es algo que exista dentro de las familias. Inclusive
a veces lo que se hace es aumentar más las culpas en lugar de ayudarnos a sentir mejor. Cuando hacemos algo, no, es que tú fuiste y por tu culpa, y mira, esto se deshizo y esto se acabó por tu culpa, porque siempre estamos buscando remarcar la culpa y no más bien que nos enseñen a darnos cuenta qué nos está dando la culpa. Ese aprendizaje, ese, como bien decía Chuy hace rato, tomar responsabilidad. Chuy, ¿qué tienes al respecto? Mira, y tomando lo que estás diciendo, dices, la culpa nos llevaría a un grado de responsabilidad y el hecho de que alguien acepte la culpa, que fue culpable, o hacer a otra persona culpable, nos llevaría entonces al castigo. Porque si eres culpable de algo, lo que nos enseñaron de chiquitos era que el que era el responsable y era el culpable, entonces iba a tener consecuencias los actos que había hecho y por lo tanto había un castigo. Y podemos tomar esa parte de decir, ok, como fue mi culpa, entonces por eso se murió y por eso ahorita ya no lo tengo y se empieza toda esa maraña de ideas, de pensamientos internos, de decir, fue un castigo el hecho de que se haya muerto la persona o que, o sea, yo insisto, hablo del ejemplo de la pareja también, porque es como para entenderlo más práctico. Se fue porque fue mi culpa, me dejó porque fue mi culpa, me dejó entonces porque yo hice algo mal, me dejó entonces, es mi castigo, por eso me deja. Y regularmente cuando eso pasa, siempre está uno preguntando el por qué. Y dime por qué te vas, dime por qué me dejas, dime qué está pasando. Y también cuando alguien falleció, aunque ya no está presente, se le empieza a preguntar. En muchos, personas he escuchado es que, pero ¿por qué me dejaste? Pero si tú me prometiste que no te ibas a morir, pero tú me prometiste que siempre ibas a estar conmigo, pero es que, ¿por qué te fuiste? Y esas partes de no asumir como los grados de la responsabilidad que cada quien vamos teniendo en la historia, son los que a la larga nos pueden afectar si no lo trabajamos. Porque como el ejemplo que yo daba hace rato en el segmento anterior, no es que haya sido culpa de la persona, de la esposa que no pudo reanimarlo en un infarto. No fue así y sin embargo ella se sentía ampliamente culpable de eso y de que por su culpa había fallecido, cuando no era así. Entonces, regresamos al tema, a centrarme y ubicarme. ¿Por qué nos sentimos culpables? Muchas veces es como para justificar algo más allá, porque la culpa tiene muchas aristas, se pueden abrir muchas aristas, pero básicamente es decir, acepta una responsabilidad o culpabilidad, pero no como culpa que lleve al castigo, sino para que a la siguiente vez lo puedas manejar diferente, para que a la siguiente vez las decisiones que tomes en base a una situación a otra no te lleven a un grado de culpabilidad, porque yo soy muy convencida que todo tipo de relaciones se necesitan dos personas, una para enojarse o para ser felices, pero necesitas a dos. No te puedes enojar contigo mismo y descalificarte a ti mismo y estar que tú eres todo o sea, ese diálogo contigo, no puedes estar con todos esos sentimientos. Los diálogos internos que vamos haciendo, esa introspección personal que vamos haciendo, regularmente nos va a ir llevando al crecimiento, a darnos cuenta de qué de lo que estamos haciendo podemos mejorar, sin ese grado de culpa, sino más bien vámonos a un grado de abrir conciencia y de tener el sentimiento de asumir lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y no todo es una responsabilidad de una sola persona, sino es del entorno que existe, de las condiciones que existe y de todo lo que estamos viviendo en este aquí y ahora. Esa sería como una reflexión, ¿no? Que nos llevemos. Así es, así es. Este tema es como tan rico como todas las emociones. Cualquiera de las que trabajemos va a tener un abanico de posibilidades muy, muy amplio, muy, muy amplio. Y la culpa tiene 1000 miradas.
Entonces, yo me voy a centrar un poquito en dos aspectos que dijo Chuy, porque desde mi mirada, las emociones tienen una manera como de taparse las unas a las otras. Es muy típico que cuando una persona tiene mucha rabia, es para no ver la tristeza, la soledad, la depresión, la impotencia. Entonces hace una gestión de rabia que te fortalece. Entonces cuando hay mucha depresión, yo en mi experiencia es que hay mucha rabia que está a escondida. Entonces prefiero no sentir la amenaza de la rabia, porque es una cosa conflictiva en nuestra cultura. Entonces es preferible estar deprimido, porque eso te tapa la rabia. Las emociones se tapan las unas a las otras, y por eso tomo esa mirada de Chuy, de que para no sentir un profundo dolor, una profunda tristeza, desolación, vacío, la incógnita, y ahora qué hago, el miedo, el dolor de la separación por el caso de la muerte, que es este programa de duelo, trascendencia, aceptación y trascendencia. Entonces, muchas veces va a ser irracionalmente puesta la culpa, como que si soy yo la culpable. Y si tú la analizas, que es la segunda mirada de este compartir que estoy haciendo, uno es tapar una emoción con la otra, y la otra es familiarizarse para qué está eso aquí. Entonces, como a mí me gusta trabajar mucho desde lo útil, ¿para qué está? Entonces, si eso me da una respuesta y me da un camino a seguir, me parece lindo, porque entonces ahí puedo hacer un proceso reparador. Acuérdate que si hay culpa, hay un castigo que es el proceso reparador, como que si el castigo me exime de la culpa. ¿Mm? Uno tiene una culpa, pero como te castigan, entonces como que se neutraliza la situación. Entonces, ¿de qué me sirve si estoy sintiendo culpa por el ser amado que se fue? Que es muy fácil decir, mi realidad es que estoy dolida, que estoy sola, que estoy separada y que no sé qué hacer. Entonces, culpabilizarte tiene la propiedad de deprimirte más, bajarte los niveles energéticos más. O sea que si antes tenías soledad, con la culpa lo que hace es que te terminas de hundir, como que si fuera el último sótano energético, y es más difícil entonces, porque es difícil y no, porque si estoy siguiendo el camino de la culpa como un disfraz, como un tapador de otras emociones. Acuérdese que esta es la culpa desde las 1000 miradas. Es un tema bastante rico. Entonces, si uso la culpa como para no ver las otras emociones que me están resonando, como ¿y ahora qué hago? ¿No? Hoy encontré una señora que tenía 51 años de casada, y cómo esa persona, si no está preparada, es como que no se espera que nadie se muera, entonces tiene 51 años, y ella como que nunca supo que el marido se iba a ir, y de repente se ve, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Entonces, para no ver eso, pudiera ser una máscara de decir, bueno, yo la peor, la peor de todas, mea culpa, y entonces sumirte en una depresión, que es un camino muy cómodo, ¿ves? Porque estar deprimida así como, bueno, estoy triste, no puedo hacer nada. ¿Qué tal si tienes que ver tu vida, que de la culpa tienes que pasar a rehacer tu vida, con todo el amor, con todo el agradecimiento, que fueron miles de años, 51 años, que es el ejemplo que me tocó vivir hoy, para que fuera fresquecita la información. No es teórico, sino bien práctico. Entonces, cuando valoramos la emoción del ¿para qué estás aquí para servirme? Y desde esa mirada, entonces podemos hacer algo útil para nosotros, porque es o reparador o es gestionador. ¿Qué tengo que hacer con esto? Porque quedarse en culpa no es un estado del ser. O sea, si caes en depresión, la culpa, después te pasas a depresión, porque ¿dónde está la reparación? ¿Dónde está el seguir adelante? Entonces,
La culpa bruta no tiene un camino reparador. Entonces la recomendación es así como que rapidito vean que la culpa no es el camino y enmienden y decir, bueno, es mi soledad, es mi miedo de afrontar, es no saber qué más hacer. Entonces por ahí ya habría como, abro otro camino. Entonces que la culpa va a servir porque ella primariamente te lleva a una reflexión y enmienda para que ella sea útil, que es la mirada donde yo vivo. Así como que la emoción sirve para darme algo útil y a partir de ahí entonces yo sigo. Ahí te lo paso y con poco tiempo, Alex, perdona. Gracias, Beatriz. Pues voy a traer un poquito aquí varias cosas que escuché, como el miedo tiene relación con esa culpa y muchas veces la culpa surge por miedo al castigo, ese miedo a lo que va a pasar. O tal vez algunas personas podemos sentirnos culpables como una manera de querer resarcir algo para decir, bueno, es que creo que yo hice algo mal y entonces me vuelvo culpable. Habría también que investigar qué está pasando ahí con las heridas de la infancia. A lo mejor voy a hablar de una de ellas nada más, esa herida de abandono, donde con tal de que no me dejes, yo asumo todas las culpas. Tú siempre vas a estar bien, pero no me dejes, yo me hago cargo de todo lo malo que pasa en esta relación, ¿no? Entonces, darnos cuenta si estamos viviendo algo así, ¿qué nos pasa con la culpa? ¿De dónde puede venir? ¿Desde qué momento empezamos a ser así? ¿Qué ganamos con la culpa? ¿Qué gano al decir yo soy culpable? A lo mejor para algo nos sirve, para algo nos puede estar sirviendo esa actitud, porque también dentro de sentirme culpable me vuelvo víctima. Me vuelvo esa víctima que necesita ser cuidada, protegida, porque, ay, mira, es que se siente tan culpable, pues hay que hacer algo por esa persona, ¿no? Que tanto yo estoy en ese lugar sintiéndome, entre comillas, cómodo, o qué tanto realmente me siento tan incómodo y no sé qué hacer, y no sé cómo enfrentar esta culpa. Pero es algo que vamos a empezar ahorita a ver en el siguiente segmento, cómo vamos a ir trascendiendo a esto que sentimos, esos sentimientos de culpa, ese sentimiento de si hubiera, ya lo averiguaremos. Entonces nos vamos ahorita a un pequeño corte musical. Les recuerdo nuevamente nuestro teléfono para que se comuniquen al más 52 775 194 8805. Estamos aquí en DAT, Duelo, Aceptación y Trascendencia, transmitiendo desde su estación predilecta Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Regresamos en unos minutitos más.